Vamos a hacer un repaso general de las matemáticas en el proceso de la optimización utilizando la microeconomía. Entonces, vamos a llevar hoy un repaso general de las matemáticas en el proceso de optimización. ¿Qué es lo que nos interesa en este repaso? Tener claro que uno puede tener una función, en este caso pi está en función de q, sería una cantidad. Pi en función de q. Esta forma funcional puede ser de dos formas. Supongamos que esta forma funcional nos da la siguiente manera. Observen lo siguiente, aquí está pi en función de q. Es decir, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Pi y q. Entonces se pueden hallar de la siguiente manera. Pongamos pi aquí en las ordenadas y q en las abscisas. Nosotros ponemos, la forma funcional podría ser de la siguiente manera, una función cóncava. O podría ser de otra manera, que nos puede facilitar el cálculo, utilizando pi otra vez y q, que nos dé de la siguiente forma. Aquí habría un óptimo. Aquí en este punto tangencial sucede que la derivada de pi con respecto a q es estrictamente igual a 0. Eso es el máximo. O sea, hay una cantidad q que maximiza la cantidad pi. O la otra forma funcional que también se utiliza con bastante frecuencia sería la siguiente. Nuevamente, q cantidad, pi la variable. Ahora no sería un máximo, sino un mínimo. Podría ser de la siguiente manera. Que aquí efectivamente, nuevamente hay un punto tangencial. Perdón, aquí hay un punto tangencial que minimiza q y que minimiza pi. Este punto tangencial se obtiene efectivamente cuando pi sobre q, la derivada de pi sobre q es igual a 0. Entonces, observen ustedes la importancia que es el cálculo. O sea, yo puedo maximizar o puedo minimizar, dependiendo la forma que tome la función de q. La forma como se interrelacione tanto pi como q. Una forma funcional que nosotros hemos venido trabajando en lo largo de estas sesiones de trabajo puede ser la que tradicionalmente hemos utilizado. Ahora, supongamos que nos vamos a una función de utilidad, ¿vale? x1, x2. Es decir, u está en función de x1 y x2. En el caso de la microeconomía, lo que quiere decir es que la utilidad depende de dos bienes, del bien 1 y el bien 2. Si yo graficara estas formas funcional o esta relación, tengo una variable, dos variables, tres variables. Entonces, en ese orden de idea, mi forma funcional, ya no sería en un plano cartesiano de 2, sino de 3, me quedaría de la siguiente manera. Pongamos aquí u, aquí ponemos x1 y aquí ponemos x2. Se puede dar de la siguiente forma, la relación funcional, o sea, f puede tomar esta forma, o sea, f puede ser de esta forma, de esta forma, o puede ser de la siguiente forma. Nuevamente, u, x1, x2. Miren que estamos en un plano de 3 cartesianos. Ahora podría ser de la siguiente manera. Vamos a suponer que el vértice está aquí, que el corte está acá, puede ser también en el origen, o sea, puede ser también acá puede ser aquí también en el origen, aquí, perdón, un poco ortodoxo esta raya, esta línea. Entonces, esta es una forma funcional. También aplica, sí. Puede ser de esta manera, como también puede ser de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace la microeconomía para evitar que tengamos que utilizar un plano de tercer cartesiano? Lo que utiliza la microeconomía es las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia son curvas de niveles. Entonces tenemos nuevamente nuestra función de utilidad ux1, x2, está en función de x1 y x2. ¿Cuál es la hipótesis que se plantea acá? Muy sencilla, que u es constante. Sí, que hay una u constante que se satisface para unos x1 y unos x2. Entonces, al momento de graficarlo, observen que nos queda de esta manera. Entonces, aquí ya quería el bien 1, aquí sería el bien 2. Y si son curvas de niveles de una función cóncava, como es la función de utilidad, más una curva de nivel de una función convexa. De esta manera. Que son nuestras curvas de indiferencia regulares.
particularmente esas curvas de indiferencia que se denominan o que vienen de una función de utilidad tipo Cobb-Douglas. Observen que aquí cuando yo, por ejemplo, si yo lo quiero, se los voy a demostrar. Yo tengo esta función, ya le voy a poner una forma funcional, que es esto, x1, x2, ya aquí hay una función, mire que ya aquí desaparece f, entonces porque ya hay una relación entre x1 y x2, una multiplicación, donde ya ustedes saben que alfa es la proporcionalidad que se tiene sobre el bien 1 y 1 sobre alfa es la proporcionalidad sobre el bien 2. Nuevamente hacemos el supuesto que u es constante. Si u es constante, le pongo una barra para decir que es constante, x1 a la alfa, x2 a la 1 menos alfa. Uno, ¿qué es lo que hace aquí en este tipo de ejercicio? Despeja x2. Usted también puede despejar x1, da lo mismo, no hay ningún problema por eso. Entonces yo tengo u barra, paso este x1 a la alfa, esto que está multiplicando pasa a dividir, queda esto igual. Yo por proporcionalidad de la igualdad, yo puedo pasar esto sin ningún inconveniente, no estoy cambiando sin pérdida general lo que estoy resolviendo. Despejo x2 y me queda todo este coeficiente a la 1 sobre 1 menos alfa. Si esto es una constante, ¿no? Yo lo puedo sacar, x2 igual a u barra a la 1 sobre 1 menos alfa por 1, que es x1 a la 1, perdón, a la alfa sobre 1 menos alfa. Si esto está entre 0 y 1, o sea, es decir, si alfa más 1 menos alfa es igual a 1, observe lo siguiente. Esto me está dando que esto es muy semejante o es muy similar a 1 sobre x. Cuando uno grafica 1 sobre x, una forma funcional nos da las siguientes curvas. Si nosotros tomamos solamente el valor positivo, es lo que nos obtiene nuestra curva de nivel tipo Cobb-Douglas. Miren, tipo Cobb-Douglas. Nuestra curva de nivel tipo Cobb-Douglas, que son las que nosotros optimizamos utilizando el cálculo. Optimizamos utilizando el cálculo. El cálculo. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber en este punto? Que estas derivadas, es decir, esta optimización se da lo que nosotros llamamos la RMS con relación a la relación de precios. Si nosotros lo hacemos para otro tipo de ecuación funcional, por ejemplo, si queremos saber el caso de los bienes complementarios, nuevamente sabemos que esto es una constante y esta sería nuestra página número 3. Sabemos que esto es una constante, nos queda x1 más x2. Despejamos otra vez x2. Al despejar x2 nos queda u menos x1, ¿cierto? Para pasar x1 para acá. Si nosotros hacemos la gráfica de esto, ya sabemos inmediatamente que nos da una línea recta. Una línea recta, una línea recta, una línea recta. Esas son nuestras curvas de indiferencia. Curvas de indiferencia. Que tiene una particularidad. Ustedes saben, y ya lo hemos venido manejando, que la RMS, la relación marginal-sustitución de este tipo de bienes que son sustitutos perfectos, ¿qué nos da? Si nosotros hallamos la derivada de la función de utilidad con respecto a primero a x1 y después con respecto a x2, obtenemos lo siguiente, por acá. La primera derivada da 1, la segunda derivada, porque si yo derivo esto con respecto a 1, esto es la variable, me da, tenemos x1 a la 1, bajamos el 1, x1 le restamos 1 y me queda 1 por x1 a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, por eso esto nos da 1. Al igual a ser, cuando lo hacemos con respecto a x2, es la misma situación. La derivada de u es igual a 1. Entonces nuestra RMS en este caso es igual, por definición al menos, igual a 1 sobre 1. Y esto nos da menos 1, que es esta pendiente. Ya lo hemos planteado. Y por último, para terminar este video, tenemos la RMS o tenemos las formas funcionales de los mínimos. Esta es nuestra forma funcional y aquí es la función de utilidad que depende de x1 y x2 es igual al mínimo entre x1 y x2.
Miren que los componentes o los parámetros que acompañan a X1 es 1 y el que acompaña a X2 es 1. No tenemos ningún otro componente. Entonces, el punto mínimo, ¿cuándo va a ser? Cuando X1 sea igual a X2. Entonces, si U es constante, ¿qué nos queda? Que X1 es igual a U barra y X2 es igual a U barra, que es donde se satisface. Si nosotros graficamos esta situación, X2 acá y X1, si la graficamos, entonces nos da una X1, por ejemplo, lo voy a poner aquí, que es igual a U barra, y voy a poner un X2 por acá, otro color, un X2 por acá, que también es igual a U barra. Cuando yo uno los puntos, que son los que me interesan, los puntos que están relacionados con X1 y X2, observen, obtengo la curva de diferencia. Y esto aquí es un vértice, por lo cual no hay RMS. Entonces, aquí solamente es para una pequeña introducción para saber cuándo hay RMS y cuándo no hay RMS. Y en lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la relación de las derivadas y las RMS.